Hoy en nuestro programa exploraremos una pregunta muy profunda. ¿Para qué sirve la ley de Dios en la vida de quienes ya creen en Cristo? Y vamos a descubrir que la ley no es una carga, como mucha gente puede considerarlo, sino que es una guía que nos recuerda cuánto nos amó Jesús y cómo podemos vivir agradecidos por su gracia. A continuación, esto y mucho más, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. ¿Cómo estás, Álvaro? Hacía algunos días que no nos veíamos por mi salud, que no estuvo muy buena, gracias a Dios, ya reponiéndome y continuando en estas preguntas que son vitales y que son trascendentes en la vida y que a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado. Hola, pastor, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo de vuelta. Gracias al Señor que escuchó nuestras oraciones y ya, viento en popa, ya estar plenamente mejor. Hablamos mucho de la muerte, parece. Y cada vez que hablamos del tema, siempre alguien en una de nuestras iglesias iba falleciendo. Dije, capaz que justo ahora me corresponde a mí, pero sí, el Señor tuvo misericordia. Cuando viene una, vienen todas. Esta pregunta, quizás muchos se la han hecho. Si la ley ya la cumplió Cristo, o si la ley no la podemos cumplir, entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos quiere hacer? O quizás muchos se preguntan qué beneficio especial tiene la ley de Dios para los que ya creen en Jesús, o cuál es la utilidad especial de la ley para los que han sido regenerados. Y aunque los que creen en Jesús ya no están bajo la ley de Dios como una forma de, y pudiéramos usar en términos sencillos, de ganar el cielo o ser castigado por no cumplirla, la ley sigue siendo útil a todos nosotros. ¿Y qué nos recuerda? Lo veíamos en los programas pasados, que Jesús cumplió toda la ley en nuestro lugar y que sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, dirá usted, ¿en qué pudiera ayudarnos? Bueno, primera cosa que me nace es que naturalmente deberíamos sentirnos agradecidos con Dios y sentirnos animados a obedecer a Dios con alegría, viviendo de una forma que muestre su amor, que muestre nuestro amor y que muestre nuestra gratitud al Señor. Pero, ¿qué pasa con la relación de una persona con la ley cuando nace de nuevo y se convierte en cristiano? Una persona que ha nacido de nuevo y se convierte en cristiano, ¿cómo cambia su relación con la ley? ¿Sigue igual? ¿Somos considerados igual que cuando éramos inconversos o no creyentes? Ahora, en la condición de creyente, ¿cambia la ley con respecto a nosotros? Bueno, para responder esa pregunta hay que entender como el concepto de relación. Entiéndase, una relación de ida y vuelta, una relación recíproca, el efecto de uno hacia otro y de ese otro hacia uno. La relación del cristiano, nacido de nuevo en Cristo, hacia la ley, que ha sido liberado de este esfuerzo inútil de sentir que debe cumplirla para alcanzar algo como fin último la salvación. Entonces, este esfuerzo como incansable, esta idea de subir una piedra todos los días para que finalmente igual vuelva a caer la piedra, eterno porque es inútil, en cuanto a la relación del cristiano para con la ley. Ahora, la relación de la ley para con el cristiano, ya no hay condenación. Donde la ley condenaba porque acusaba que no éramos bajo el precepto de Dios santo, porque Él es santo, ahora esa condenación ya no viene a través de la ley, es decir, no padecemos ese castigo. Entonces, somos libres de esa condenación de querer cumplirla y al mismo tiempo somos libres de la condenación del castigo por el pecado.
Así cambia finalmente la relación. ¿Y qué mochila se saca la gente? Porque yo he escuchado acá, han llegado a nuestra iglesia creyentes que no creían en la seguridad de la salvación y creían que, bueno, si desobedecían o cometían alguna falta o un pecado, la salvación la perdían. Entonces tenían que, entre comillas, nuevamente ganarse la salvación haciendo obras, portándose bien, etcétera, etcétera. Y eso, por lo que yo he escuchado del testimonio de muchos hermanos y hermanas acá, es que eso les afligía, les mantenía en una constante incertidumbre de saber si moría en esa condición que ellos llamaban cuando estaban desobedeciendo a Dios, iban a perder su salvación y se iban a condenar. Entonces, cuando entendieron de que Jesús ya nos salvó y que quedamos libres del castigo de la ley, yo veía y escuchaba un alivio tremendo en aquellas hermanas y hermanos que ya no se iban al otro extremo como mucha gente. No sé si, Álvaro, has escuchado tú que de repente algunos, para cuestionar esto, dicen: pero entonces eso significa que si una persona se cree creyente puede hacer todo lo que quiere, total, su salvación no la va a perder. Los salvos siempre salvo, nos dicen. Claro, pero es muy diferente cuando un creyente ha sido regenerado por el Señor, naturalmente que no va a pensar así, pero tampoco queda exento de no pecar o desobedecer. Perdón, en ese sentido, un paréntesis ya que usted lo menciona, porque algo que se nos acusa y es una idea mal vista, o sea, mal entendida, quizás culpa de muchos de nosotros los que lo vivimos así. La libertad en Cristo no es libertad para pecar, sino que es libertad ahora para no pecar. Lo que antes el hombre era esclavo y no podía dejar de hacerlo, ahora nosotros somos libres en Cristo para dejar de hacerlo, no de forma definitiva porque nos queda el pecado remanente. Pero entonces ahí el concepto del malentendido. Hay muchos cristianos que creen que la salvación no se pierde, pero consideran que la libertad en Cristo es libertad para pecar. Y eso finalmente es la idea que tanto molesta desde afuera para los que creemos que la salvación no se pierde. Que muchos creen que la libertad es libertad para pecar. Eso es un error. Por supuesto que es un error. Hablamos mucho tiempo atrás, meses atrás, en este mismo programa acerca del pacto de obras, donde Dios prometía vida eterna por obedecer la ley, ¿no es cierto? ¿Cuándo terminó este pacto? Yo sé que lo hemos conversado en varios programas, pero nunca está de más recordar cuándo finalizó este pacto de obras en el que Dios prometía vida eterna a cambio de obedecer la ley. Y cuando estos desobedecieron, naturalmente que ese pacto fue roto no por Dios, sino que por Adán y Eva. Bueno, sí, este tipo de conceptos que al final la pregunta uno se puede acelerar a contestarla, pero hay que desmenuzarla un poquito para entenderla. Cuando llegó a su fin el pacto de obras, no ha finalizado. El Señor dice: cumplan mi estándar de santidad, y si no lo cumplen, no me pueden ver. No pueden estar conmigo, y está reservado para Satanás y sus demonios el fin último de las almas que no cumplen mis parámetros. No cumplen mi santidad porque yo no puedo ver el pecado. Ahora, que no haya terminado, ¿qué significa? En primer lugar, que sí terminó la capacidad del hombre para cumplirlo. El hombre sí era capaz de cumplirlo. El Señor le dice: el día que de él comiere del árbol, de cierto morirás. Adán y Eva podían obedecer a Dios, podían cumplir. De ahí que no sepamos cuánto tiempo pasó realmente, bueno, pasaron miles de años. Y eventualmente incumplieron. Entonces el pacto de obras, en cuanto a la capacidad del hombre para cumplirlo, eso terminó. No tenemos esa capacidad. Pero en segundo lugar, como mencioné yo, sigue. La diferencia es que, como incapaces ahora de cumplirlo, Cristo cumplió por nosotros. Por eso le llama a Pablo el segundo Adán. Porque esa libertad para no pecar que tenía Adán, Cristo la ocupó, pero lo ocupó definitivamente para no pecar. Entonces, lo que no podemos hacer nosotros, lo hizo Él. Él cumplió lo que debíamos hacer nosotros, por así decirlo. Él satisfizo el pacto de obras y nosotros nos apropiamos de él. Porque también menciono de que no ha finalizado,
Porque la condenación que viene de eso, el día que del comieres de cierto morirás, los que están sin Cristo están fuera de la suficiencia y el cumplimiento de Cristo, y por sus propios méritos siguen incumpliendo. El Señor dice, cumple mi parámetro de santidad o no me verás. Como todos los hombres, todos los humanos no podemos cumplirlo, los que están sin Cristo no cuentan con esa protección, esa propiciación de Cristo. Entonces las consecuencias del pacto de obras tampoco ha terminado. El castigo se mantiene. Sigue activo hoy por medio de Cristo, ¿cierto? Fue este pacto que entendemos como pacto de gracia, que es la gracia de Cristo, sí. fue como embuida. O sea, ese pacto de gracia consideró y dijo, ustedes no lo pueden cumplir, metámoslo adentro. Quizás para mayor comprensión, muchas veces nosotros usamos el pacto de obra y el pacto de gracia. El pacto de obra, aquel que no cumplió Adán y Eva, y luego Cristo, ¿no es cierto?, lo cumplió por nosotros. Y este pacto ya no es de obra, sino que es de gracia para nosotros. Aunque la obra tuvo que cumplirle a Cristo. Exacto, o sea, el pacto de obras es cumplan o serán condenados, y el pacto de gracia es, bueno, no van a poder cumplir, Cristo cumplió por ustedes, y por eso le decimos de gracia, porque ya es inmerecida. Pero podemos caer, y aquí hay muchas veces una línea muy, muy delgada, para ver cómo se llama el tipo de religión que busca muchas veces ganar la vida eterna obedeciendo reglas. Entonces podemos irnos al extremo de decir, ¿seguimos obligados a cumplir la ley? Sí, la debemos cumplir, aunque entendemos que no somos capaces de cumplirla de manera perfecta, y Cristo la hizo por nosotros. En cambio, sí debemos, o sea, eso no nos quita la obligación de tener que cumplirla. Pero muchas veces podemos irnos al extremo de buscar la vida eterna tratando de cumplir las reglas del Señor. Y a eso se le llama legalismo o moralismo, ¿no es cierto? Que en los tiempos de Jesús a ese tipo de gente se le llamaban fariseos. ¿Por qué el legalismo puede estar equivocado o errado? ¿Por qué el legalismo o el moralismo pasa a llevar la gracia? Bueno, equivocado está en dos ámbitos, por lo menos, si queremos ponerle nombre. En primer lugar, incumple en qué consiste cumplir la ley de Dios. El legalismo cree que la podemos cumplir plenamente, que es lo que exige Dios, y pasa por alto que en realidad, aún siendo cristianos, no lo cumplimos todo. Entonces, en ese sentido, el legalismo hace vista gorda, obvia las partes que no cumplimos de la ley, porque la incumplimos todos los días. Y en otro sentido también el legalismo, podríamos decir que es muy tardío, porque llegó tarde a la época en que el hombre sí podía cumplirla. Entonces, el legalismo, por así decirlo, hubiese sido propio de la época de Adán. Pero ahora, si el hombre no puede cumplirla, y en Cristo puede cumplirla solo parcialmente, el legalismo tiene ambas vertientes equivocadas totalmente. Y lamentablemente hoy día hay muchos que caen en ese legalismo, tristemente, y porque no entienden bien lo que enseña la Biblia sobre la salvación por gracia. Y muchas veces creen que deben ganarse el cielo haciendo buenas cosas. Estábamos recién conversando antes con respecto a lo que es la Reforma y lo que justamente pensaba Martín Lutero. Martín Lutero, él creía, estaba convencido que autoflagelándose, que castigándose, que haciendo buenas obras, su alma podría salvarse. Pero todo eso no pudo satisfacer su vida, su alma, y finalmente entendió, después de varios años, que la salvación era por gracia y que él no tenía mérito alguno para ganarse el cielo. Pero hay mucha gente que todavía cree que somos nosotros los que de una otra forma, como he escuchado a algunos hermanos decir, es que hay que pegarle una ayudadita al Señor. Como que si lo que el Señor hizo fuera insuficiente y nosotros tuviéramos que darle una manito. O sea, eso habla... Entiendo que puede ser muchas veces por falta de conocimiento de muchas personas, pero también habla de un desconocimiento de la obra perfecta de Cristo y que naturalmente Él no necesita que nosotros le demos una ayuda. Por lo tanto, muchos legalistas creen que pueden ganarse el cielo haciendo cosas buenas. Incluso los que sí saben que somos salvos por gracia a veces
sin darse cuenta, piensan o actúan como si Dios los amara más cuando se portan bien. Entonces, debo portarme bien para que el Señor me ayude, me bendiga. No estamos diciendo y eso para que no se malentienda, no estamos diciendo que no importa cómo nos portemos. Naturalmente que estamos hablando aquí que como creyentes debemos sujetarnos a la palabra de Dios en nuestro estándar, en nuestra vara alta, la cual debemos, ¿no es cierto?, tratar de cumplir, pero no para salvarnos, sino que para, de una otra forma, agradecer a Dios y también de una otra forma, porque eso agrada al Señor. Pero ¿qué ayuda a vencer el legalismo? ¿Cómo a una persona que a lo mejor nos pueda estar escuchando a esta hora y que se encuentra que a lo mejor forma parte sin querer, como dice el filósofo, sin querer queriendo, y se encuentra a lo mejor intentando, procurando, como usan esos términos muchas veces? Usted es creyente, sí, estoy procurando, estoy caminando. Entonces habla de una acción de parte del creyente o de la persona, intentando de una u otra forma darle una manito a Dios o aportar su parte. ¿Cómo podemos ayudar a vencer este legalismo? En primer lugar, leyendo la Biblia, pero no como leerla por cumplimiento, sino que leerla como miel a mi paladar. Es la palabra de Dios, con la cual gozo de libertad para poder tenerla. Y cuando oramos con los jóvenes, en la clase de jóvenes que tengo la bendición de hacer en mi iglesia, siempre agradecemos y decimos gracias, Señor, porque tenemos la libertad para leerla. Rogamos la intercesión del Espíritu Santo para poder entenderla. Pedimos que borre nuestro pecado para poder guardarla en nuestros corazones, pero sobre todo pedimos su gracia para poder vivirla. Entonces, cuando digo la solución al legalismo es leer la Biblia, es vivirla. Versículos sobran para poder, pero tomo uno. Dice el Señor, bástate mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Una vez leyendo la Biblia y viviéndola, nos vamos a dar cuenta que no somos nada. Y lo único que nos va a querer es caer al suelo y decir, ay de mí que soy hombre pecador y mis ojos han visto a Dios 3 veces santo. Al final el legalismo es leer la Biblia, vivirla y darse cuenta que aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, no somos nada. Y la mejor cosa que podemos hacer es trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, leer la Biblia, vivirla y humildad. Yo creo que esa es la solución al legalismo, aunque cuesta, pero es la solución. Y eso de una u otra forma también nos ayuda a temer, a pecar. Porque entendiendo no que vamos a perder la salvación, naturalmente que eso no puede, porque no depende de nosotros, está en las manos seguras del Señor, sino que porque entendemos que el pecar ofende a Dios. Y si decimos amar a Dios, naturalmente que no le vamos a querer ofender. Y debemos tener miedo de pecar sencillamente porque creemos que al pecar nos vamos a ir al infierno o a la condenación eterna. Y naturalmente que aquel que ha sido regenerado por el Señor, que ha sido salvado por gracia por el Señor, la salvación no está en lo que Él pueda hacer después para ganarse o hacer méritos, sino que en ningún momento debe eso llevarle a pensar que va a caer al infierno o se va a condenar, porque Jesús dice en su palabra que ya nos libró de esa condenación. El mismo apóstol Pablo habla muchas veces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y muchos textos más que nos hablan acerca de eso. Pero ¿por qué el cristiano debe tener miedo de pecar? Hay un versículo interesante. Pablo a los filipenses les dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Versículo que muchos ocupan que para perseverar. Usted es cristiano, en eso estamos claro. Perseverando. ¿Por qué debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Porque el Señor, como mencionamos, nos da libertad para dejar de pecar, y sabiendo que nuestro viejo hombre está crucificado en Cristo y ahora es una nueva criatura que vimos en Cristo, nos debería dar vergüenza cuando pecamos, que a diferencia de un pecador no redimido, nosotros tenemos la libertad, somos conscientes de la libertad en Cristo, somos conscientes de lo que costó y lo inmerecida de la salvación,
Entonces nos debería dar vergüenza, nos debería dar un terrible respeto hacia, pudiendo no hacerlo, transgredir la santidad de Dios y faltarle al respeto, pudiendo no hacerlo. Entonces no se trata ya de un miedo en la posible condenación, como mencionaba usted, sino con miedo a voluntariamente deshonrar al Señor y finalmente pisotear la cruz de Cristo. A eso se refiere con temor y temblor. Vivirlo como siendo consciente de que el pecado ofende a Dios y avergüenza nuestra salvación mediante Cristo. A eso se refiere. Y perder el gozo de su cercanía también, ¿no es cierto? Que algo tan hermoso y tan maravilloso. Ese arrepentimiento de cuando le hemos fallado a un ser querido, pero a un nivel súper profundo. De ahí viene. Ese temor es el que tenemos. Ese temor que tuvo Adán cuando trató de esconderse ahí en el huerto del Señor. O que tienen los pequeñitos muchas veces cuando hacen algo malo, tratan de ahí esconderse, creyendo que no los van a descubrir. Bueno, ¿cómo nos ayuda la ley moral a valorar lo que Cristo hizo? Aunque esto lo hemos conversado ya en otras ocasiones, yo creo que en primer lugar nos ayuda a entender que cumplir la ley es difícil. No estamos diciendo aquí, hermanos, no, si es sencillo, es muy fácil. Si lo que intentamos hacer humanamente, naturalmente que es doblemente más difícil. Ahí es donde debemos depender de Dios, de su gracia, de su dirección, de su guía. Pero cuando la ley nos muestra lo difícil que es obedecer perfectamente la ley de Dios, yo creo que eso también nos ayuda a entender y a valorar lo que Cristo hizo al cumplir la ley, al cargar nuestro castigo, nuestro pecado, y al cumplir la ley. Entonces, eso también nos valora y nos ayuda a entender mayormente lo que Cristo hizo finalmente por nosotros. Decía un gran predicador, nunca saborearemos la dulzura del sacrificio de Cristo hasta que no nos sepa amargo el pecado. Cuando recién notemos lo grave de nuestro pecado y lo que nos imposibilita ser santos, es que recién apreciaremos lo que hizo Cristo por nosotros. Y nos hace sentirnos agradecidos con Dios, porque nos hace ver cuánto sufrió Jesús y cuánto soportó Jesús ahí, las burlas, los castigos, la crucifixión. Y esto en el creyente, porque estamos viendo de qué manera afecta, de qué manera tiene que ver la ley de Dios con aquel que ha sido regenerado, salvado, usted creyente en Jesucristo, que esto debiera llenar nuestro corazón de gratitud, de gozo, al sabernos perdonados, al saber que lo que nosotros no pudimos cumplir, alguien lo cumplió por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando una persona sigue una religión legalista, una religión moralista, en vez de agradecer a Dios y se afana en tratar de cumplir la perfecta ley, que por lo demás es deber y obligación de nosotros? Pero a diferencia de nosotros, los que por gracia hemos sido salvados, hay mucha gente que se esfuerza por salvarse de esa manera. Los fariseos, en la necesidad, los fariseos por miles de años desde Moisés, ante la necesidad de, como niños, de tener instrucciones claras, se fue transformando con la decena, los cientos, los miles de años en leyes vacías. Al final es, no matarás, pero desearás con todo tu corazón matar a tu vecino. No adulterarás, pero desearás a cuanta mujer se te pase. Entonces la ley vacía, por eso le dice sepulcro blanqueado. Y el Señor les dice, ustedes leían no adulterarás, pero si deseas a una mujer, ya pecaste. De hecho dice, y lo hace más grave, dice, si ustedes incumplen una parte de la ley, son culpables de toda la ley. El legalismo no nos mueve hacia Cristo, nos mueve hacia el orgullo de decir, sí soy capaz, en realidad me despierto y vivo y no estoy pecando. Eso yo creo que opaca totalmente la ley de Cristo y hace innecesario el sacrificio de Cristo, ya que por mis propios méritos puedo ser salvo. Siempre agradé a Dios y voy a entrar al cielo por mis propios méritos. O sea, va más allá, no es que nos quita agradecimiento a Cristo, es que hace innecesario el sacrificio de Cristo. Yo creo que eso ya es el fin último y lo más grave a lo que nos puede llevar el legalismo. Y a propósito de cumplir la ley de Dios, no con el fin de, entre comillas, ganarnos la salvación, sino que de mostrar nuestra gratitud a Dios,
no solamente lo podemos hacer cantando los himnos, los cánticos, los salmos, sino que también la palabra de Dios nos enseña que podemos mostrar gratitud a nuestro Dios viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios y obedeciéndole con amor. Una de las formas de demostrar nuestro amor al Señor es justamente obedeciéndole a Él. ¿Y obedeciendo qué? Su palabra, su ley. Perdón, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Cierto? Ese es el texto en el cual sustenta esto que estoy conversando. Gracias. Si la Biblia dice que los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, como el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 14, nos dice, entonces más de alguien podría preguntarse, si no estamos sujetos o no estamos bajo la ley, ¿por qué todavía tenemos que obedecer la ley de Dios? ¿No será un contrasentido? Bueno, como usted señalaba, mi humilde consejo, lean, cualquiera que nos esté escuchando, la Epístola de los Romanos. Se dice que Martín Lutero la leía todas las mañanas, completita. Hablamos de Adán, el segundo Adán, de la gracia, de la ley. Considerar la ley de Dios como invalidada es olvidar que el precepto de santidad de Dios. Sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo ser santos? Aquí está mi estándar. Cumplir la ley entonces ya no nos lleva en ningún caso a salvación. Somos libres de esa concepción. Pero debemos obedecerla porque es el estándar de Dios. Está claro, o sea, eso es lo que quiere de nosotros porque esa es la santidad que Él exige. Y finalmente, ya el tiempo nos alcanzó. Quizás muchos querrán saber dónde enseña la Biblia que el cristiano sigue teniendo la ley como guía de vida. Y no que, como algunos creen, que el Señor caducó la ley, en la cual no deberíamos nosotros estar sometidos a ella. En muchos textos se muestra que los cristianos aún podemos pecar. Sobre todo uno de los textos más famosos, el que habla el apóstol Juan, donde dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno dice que no ha pecado, ¿no es cierto?, le hace al mentiroso. Por lo tanto, no podemos esconder esa realidad. Y la Biblia dice que el pecar es desobedecer ¿a qué? A la ley de Dios. Por eso la ley sigue siendo la regla de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso la ley de Dios no ha caducado, no ha fenecido, sino que es el estándar del cual el cristiano debe allí esforzarse en tratar de cumplirla, repito, por enésima vez, no para salvación, sino para gozo, para testimonio y amor al Señor. Pero también en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que no está sin la ley de Dios, sino que vive bajo la ley de Cristo. ¿Y qué significa que eso? Que aún siendo cristiano, Pablo reconocía que debía obedecer a Dios. Por lo tanto, los creyentes también debemos hacerlo, repito, no para ser salvos, sino por amor y gratitud a Dios. Y la ley de Dios sigue siendo justamente una guía. Y seguirá siendo una guía para el creyente, no para ganar la salvación, sino para vivir agradecidos eternamente a nuestro Señor, porque Cristo cumplió perfectamente y en Él encontramos justamente libertad, en Él encontramos la obediencia verdadera, y que su gracia nos mueva a vivir con gratitud cada día hacia el Señor. Fueron mis palabras finales. Ahora te dejo a ti el broche de oro, Álvaro. Bueno, mi recomendación, como ya lo señalaba antes, a quienes todos que nos puedan escuchar, que esta semana lean la Epístola de los Romanos, en la medida de lo posible, como toda epístola, leanla de corrido, no es muy larga. Si no, lean un capítulo y sobre todo oren mucho cuando la están leyendo. Yo creo que si hay una llave, que abre el Evangelio, es la Epístola de los Romanos. Entonces, el Espíritu Santo sea guiando el estudio de cada uno de ustedes, pero mi recomendación es que esta semana lo hagan a través de la Epístola de los Romanos. Una muy buena recomendación. Recuerda
la epístola a los romanos con mucha oración. Si algo no lo entiende, allí escríbalo, busque las palabras que no entiende del diccionario, consúltelo allí a su pastor, a sus presbíteros o a alguien que sepa, o escríbanos aquí a esta plataforma en la cual usted nos ve, nos escucha, si algo no entiende, si podemos ayudarle. Gracias a la productora Rosas 738 Multimedia, quien hace posible que este programa sea emitido en las diferentes plataformas. Agradecemos hoy día a Javier Parra, quien está en los controles. Agradecemos al Señor su disposición y usted un abrazo y que Dios le siga bendiciendo. Gracias, Álvaro. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.